Feliz sábado. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? Bien, por la gracia de Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos en este lugar con un solo propósito, y es de alabar y glorificar el nombre de ¿quién? De nuestro Señor. Déjenme verificar algo, porque debemos estar seguros de esto. Ok. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a irse a las 3 de la tarde? Ey, pero qué gancho tiró Ale. Está bien, no preocupes, a las 3 no nos vamos. Es- Le puedo asegurar que de aquí a un tiempito ya vamos a estar afuera. Pero vamos a dialogar un poquito acerca de la palabra de nuestro Dios. Ustedes saben que el que no anda con el gripe no está en la moda, como dicen. Entonces hemos sido visitados por ese virus. Nuestra voz no está muy perfecta, pero con la ayuda de Dios vamos a ver lo que hacemos, ¿verdad? Para honra y gloria de su nombre. Hermanos, vamos al tema. Hay un asunto bíblico que ha sido mal interpretado. Vamos al grano. Hay un texto que se ha tomado para darle una interpretación que realmente no es la que lleva. Y en esta mañana, ya casi mediodía, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar y analizar este punto. El título del tema en este momento es Salvo por gracia. Entonces abrimos un paréntesis y decimos en su concepto y cerramos el paréntesis. Salvos por gracia en su contexto. Repito, salvos por gracia en su contexto. Vamos a analizar qué quiso decir Pablo cuando dijo que somos salvos por gracia. Porque tristemente, allá afuera, en otras iglesias, en otros credos, se enseña que somos salvos por gracia y punto. Cerrado el asunto. Y nuestra iglesia, la iglesia adventista, no enseñaba eso así. Le daba la interpretación que lleva. Y de un tiempito para acá, aunque los principios están iguales, pero de un tiempito para acá, tristemente hay hermanos que han mal interpretado ese texto. Y le han dado unas definiciones que realmente no es la que va. Pablo le estaba hablando a los efesios, o a la iglesia de Éfeso, un tema acerca de la vida espiritual, cómo ellos eran antes de conocer a Cristo y cómo debe ser su vida ahora. Para ahorrar el tiempo, voy a resumir el asunto. Se encuentra en Efesios 2, del 1 al 5, a donde yo me voy a enfocar, pero es hasta el 10. Pablo dice allí, ustedes, refiriéndose a los hermanos, que en otro tiempo vivían, ¿de qué forma? Igualito a las personas de allá afuera, que eran sujetados por el pecado, por el príncipe de la potestad de este mundo. Ustedes
vivían de acuerdo a las demás personas. Eso es lo que él quiere decir allí. Y entonces dice que Dios a través de Cristo nos volvió a dar vida. Porque antes de conocer a Cristo nosotros éramos espiritualmente muertos. Pero ahora, al Dios reconciliarnos, ¿verdad?, a través de Jesús con Él, ahora somos resucitados a una vida nueva. Y si usted se puede fijar, en el versículo 5, Pablo dice la frase que dice en el versículo 8. Por gracia soy salvos. Y aquí, en el versículo 8, que es la frasecita que se malinterpreta, Pablo dice, por gracia sois salvos, no por nosotros, pues un don de ¿quién? De Dios. Para que nadie ¿qué? Y ahí ha venido, como yo siempre digo, el mele. Ustedes ven que no hay que hacer nada para la salvación, porque eso es gratis, eso es el Señor. Por más que tú te esfuerces, tú no puedes hacer nada por tu salvación. Pero es verdad, Ale, uno no puede hacer nada para su salvación. Vamos a ver el momento en que Pablo estaba hablando. Y hay una palabrita clave que me dice de qué se trata el asunto. ¿Cómo él habla? ¿En qué tiempo verbal él habla? Por gracia soy presente. Nunca me dice, por gracia seréis. Él me está hablando, o le está hablando a los hermanos allá, que ellos estaban perdidos. Eso es lo que él le dice. Ellos estaban perdidos, no podían encontrar el camino porque el diablo con esta vida de pecado lo tenía como amarrado y por ellos mismos no podían salir de ese estilo de vida. Dígame, ¿quién alejado de Dios puede encontrar el camino a Dios? ¿Quién? Nadie. Nadie. Y Pablo me dice ahí que Dios, a través de Jesús, nos resucitó. Como el tiempo avanza, voy a ir rápido. Según el contexto de ese texto, Pablo me está hablando de la salvación del dominio del pecado. A eso que Pablo se refiere. Se lo voy a poner fácil. Vamos a poner, por ejemplo, ojalá que no haya nadie que se encuentre en eso, pero sí se encuentra en eso. Ojalá que el Señor le pueda ayudar a salir de eso. Hay una adicción que hasta ahora es la más fuerte, la droga. Ellos hay personas que lloran, bueno, hacen de todo porque quieren salir de ahí, pero no pueden. Solo no pueden. Entonces los expertos se han inventado lo que son los centros de rehabilitación. Ahí está Hogar Crea, hay otros centros más. ¿Qué debe hacer la persona que ya está controlada por la droga y no puede salir solo de ella? ¿Qué tiene que hacer? Buscar ayuda. Ir a los expertos. Y ya ustedes saben lo que el experto va a hacer.
Él solo no puede salvarse del dominio de la droga. Eso pasa con el pecador. Pablo en otra cita dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Usted, yo, todo lo que hemos nacido de Adán para acá, no podemos pagar la paga del pecado. Pero entonces se presentó el Cordero de los Corderos. Hizo algo que tristemente esa palabrita se ha ido sacando del contexto de la iglesia. Aunque está, pero se ha ido sacando. Ese Cordero expió mi pecado, expió tu pecado. Eso lo hizo Jesús. Cuando Pablo dice, por gracia soy salvo, podemos decir también, por gracia vuestros pecados han sido expiados. Eso es lo que dice Pablo. Y Pablo que se refiere cuando dice, para que nadie se vanaglorie, es que usted, por más que guarde los 10 mandamientos, esa cuenta no se borra. Esa cuenta está ahí. Su obediencia no va a quitar eso. Y la gracia que Pablo habla es la oportunidad que Dios nos da a través de Cristo Jesús de resucitar de los muertos. ¿Para qué? El verso 10 me termina diciendo, para que hagamos buenas obras, la cual Dios que determinó o hizo, como usted quiera, de antemano, cuando Dios hizo a Adán y a Eva. ¿Cuál era el plan de él? ¿Que hicieran buenas obras o malas obras? Entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús dar su vida por nosotros? Darnos una nueva vida para que sigamos viviendo en una vida de pecado. El propósito es vivir una vida de obras buenas que han sido diseñadas ¿por quién? Por Dios. Ahora, vamos a ver si es a esa salvación que Pablo se refiere, a la salvación del pecado, a la salvación del dominio del mal, a la salvación de estar bajo el control de Satanás. Vamos a ver. En Primera de Pedro, su capítulo 1, los versículos 18 al 25, ustedes lo pueden apuntar porque si me pongo a poner a leer los textos, nos vamos de aquí, ya ustedes saben a qué hora, pero voy a decir los textos y voy a decir de qué se trata. El que lo quiere apuntar, lo apunta. Ok. Dice allí Pedro, ustedes que en otros tiempos, es decir, vivían, fueron rescatados de su vana forma de vivir, dice Pedro. Salvar y rescatar no son iguales. No es lo mismo. No son sinónimos. Ale estaba en un charco grandísimo, le dio un problema en la pierna, no podía nadar bien. Y Ale se estaba asfixiando ya. Y viene Enrique, se tira, me agarra, me saca. Enrique me salvó y me rescató, como usted quiera, use la palabra que usted quiera, porque son iguales. Cristo nos rescató de la muerte del pecado. Cristo nos salvó del pecado. Y cuando Pedro dice aquí que fuimos rescatados de nuestra vana forma de vivir, está diciendo lo mismo que dijo Pablo en Efesios 2:1. Y entonces aquí Pedro dice,
que fuimos rescatados a través de la sangre ¿de quién? De Cristo. Fuimos, tiempo pasado. Y tristemente, uniendo lo de salvo por gracia y lo que dice aquí Pedro, muchas personas por ahí que no quieren someterse a reglas, agarran estos textos y los sacan de su contexto para armar un pretexto. Mira, ve, ya tú no puedes hacer nada, porque mira, eso lo dice Pablo. Sí, pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo ahí, mijo? Ven, vamos a ver, ven, vamos a ver. Sí, somos salvos por gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Tiene significado, pero yo le voy a decir uno. Es el que nos ocupa ahora. La gracia es una oportunidad que se te da para que tú hagas lo que no hiciste o lo que dejaste de hacer. O si lo hiciste mal, que vuelva y lo haga bien. Cuando Pablo dice por gracia soy salvo, él no está diciendo, miren, no merecíamos la oportunidad de ser rescatados del pecado, pero Dios nos dio una oportunidad para que iniciemos de nuevo. Eso es lo que Pablo dice allí. Hemos sido salvos del pecado. Y si hemos sido salvos del pecado, yo creo que ya no debemos vivir la misma vida del pecado. Porque si seguimos viviendo la vida del pecado, no hemos sido salvos. Aunque Dios haya querido, su gracia todavía no ha podido ser efectivo en nosotros. Debemos dar un giro de vida después que Cristo obra en nosotros. Cristo murió para que tengamos una nueva vida. Y muchos por ahí dicen, Ale, es que por más que tú hagas, tú no puedes hacer nada para encontrarte con el Señor. Porque eso es lo que quieren decir. Es que tú no acumulas puntos, Ale. Pues entonces la Biblia se contradice, hermano. Si no es así, la Biblia se contradice. Y hay texto que sobra para confirmar eso. En ningún momento allí Pablo, cuando dice que somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, me está diciendo, usted no tiene que hacer nada para encontrarse con el Señor. Busquen el texto, búsquenlo por ahí, a ver si lo dice. Ale, es que tú no tienes que guardar los mandamientos para encontrarte con Cristo. Ale, es que tú no tienes que hacer nada para encontrarte con Cristo. El tema no es ese. Pablo lo que me está diciendo es que yo no podía pagar el precio del pecado y Cristo lo hizo por mí, me salvó. Ahora, Cristo me da la salvación. Y ahí viene el punto clave, hermano. Ahí viene el punto clave. Le voy a poner un ejemplo. Como esta es una iglesia, la central del distrito, ustedes saben que de una manera u otra lidera en las otras iglesias. Digamos que la iglesia Peralinda 1 necesita un minibús. Pero el minibús cuesta 2 millones, 3 millones, yo no sé de eso, los que saben de carros sí saben. Pero la iglesia no tiene ese dinero. La iglesia no puede comprar el bus, pero necesita el bus. Y un empresario dominicano de otro país se da cuenta y dice,
yo le voy a donar la guagua, yo le voy a donar el minibús. Para eso no es nada, pero para nosotros sí. Entonces viene, manda el minibús de caja. Y ahí está la iglesia contenta. ¡Tenemos el minibús! ¡Tenemos el minibús! Ahora, porque el empresario o el que fuera le haya donado el minibús a la iglesia, ya la iglesia no tiene que hacer más nada con ese minibús. Cuando yo estaba haciendo la comparación, me salió lo mismo que dice Altagracia. Ahora es que hay compromiso, hermano. ¿Por qué? Hay que mantener ese minibús. Hay que comprarles los neumáticos, el combustible, el aceite de lubricación. Si hay que pagarle un chofer, se lo voy a resumir. Hay que mantener el minibús. Nosotros no podíamos tener la salvación por nosotros. Cristo vino, lo regaló. Pero ahora nosotros debemos mantener esa salvación, que es lo que a muchos se le olvida. ¿Cómo que yo no puedo hacer nada para mi salvación? Yo tengo que hacer algo básico, mantener mi salvación. ¿Y cómo lo hago? Más adelante vamos a ver. En breves momentos vamos a pasar un par de textos bíblicos para que ustedes vean que yo no quiero hablar lo que yo creo, sino lo que dice la Biblia. Miren, en Proverbios 28:13, ¿qué dice? Allí dice que el que encubre su pecado no alcanzará ¿qué? Mas el que lo confiesa, y ahí viene lo básico, y se aparta. ¿Tú sabes lo que significa apartar? Es dejar de cometer. Es dejar de hacer. Si yo debo dejar de hacer eso. Si yo miraba la que no era la mía, tengo que dejar de hacer eso. Ahí el Espíritu Santo, a través de este Señor que escribió Proverbios, dice que para yo alcanzar misericordia, debo confesar mi pecado y arrepentirme. Yo no sé cómo se llama eso, pero yo creo que yo tengo que hacer algo para mi salvación, porque Salomón me está hablando aquí. Seguimos. Mateo 16:24. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, es decir, si alguien me quiere servir, si alguien quiere estar conmigo, tiene que hacer algo. En primer lugar, niégase. ¿Qué significa negarse? Yo creo que hemos hablado de eso en otra ocasión. Es usted dejar de hacer lo que usted quiere y estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Y tome su cruz. Oye, que yo no tengo que hacer nada para mi salvación. Y Cristo me dice, niégate y toma tu cruz. ¿No entiendo, hermano? Seguimos. Mateo 24, 43 al 46. Dice, allí Jesús habla 2 puntos. Si el padre de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, ¿qué iba a hacer? Iba a velar. Y allí él dice, velen, porque ustedes no saben a qué hora viene el Hijo del Hombre. Velen. Y velar es decir, ya yo soy salvo por gracia y punto. No, velar es vivir haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Y terminando los versículos 45 y 46, entonces él dice que un padre de familia puso a su siervo a que le diera comida a la familia, lo mantuviera. Ese padre se fue
Y Jesús dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor vuelva lo haya haciendo que esto. Es decir, ese siervo tenía que estar manteniendo ¿a quién? A la familia. Jesús me dice, bienaventurado aquel al cual cuando yo venga lo encuentre haciendo esto. ¿Haciendo qué? Lo que hay que hacer. Usted sabe lo que es. ¿Usted quiere salvarse? La Biblia le está hablando, no es Ale. Seguimos, porque el tiempo corre. Mateo 25, 1 al 13. Allí hay una historia, se puede decir una novela, parábola, no sé lo que usted quiera, que todos los adventistas la conocen y la predicamos mucho, las 10 vírgenes. Ya esas 10 vírgenes habían sido invitadas a las bodas. La invitación es cuando Cristo te llama. ¿Sí o no? La invitación es cuando Cristo te llama. Y tú aceptas esa invitación cuando tú te bautizas y cuando tú te haces miembro ¿de qué? De la iglesia. Pero prácticamente ya podían entrar a las bodas. Las 10 porque si Jesús la invitó a la boda y la salvó por gracia, ya no tienen que hacer más nada. Y todos sabemos el final, no tengo que contárselo. ¿Entraron todas porque eran salvas por gracia? ¿Quiénes fueron las que entraron? Díganlo sin miedo. ¿Quiénes fueron las que entraron? Las que estaban preparadas. Sí, Cristo me salva por gracia. Pero después que Cristo me salva por gracia, yo, Ale, tengo que prepararme. Porque si yo no me preparo. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haber salvado a Noé sin Noé tener que hacer nada? Pero Noé fue salvo por gracia. ¿Pero por qué fue salvo por gracia? Porque entró al arca. Porque obedeció, porque hizo todo lo que Dios le dijo. Los otros no fueron salvos por gracia, porque hicieron todo lo contrario. Ahí mismo, en el mismo capítulo, pero ahora los versos 14 al 30, me habla la historia de los talentos. ¿Se acuerdan? 1, 2, un talento, 2 talentos, y así. El Señor le entregó, ellos estaban salvos. Ellos estaban dentro del redil y el Señor le puso cargo, lo puso de anciano, a uno lo puso de tesorero y mayordomía, a otro lo puso de pastor y departamental de un departamento del campo. Estaban en la iglesia, estaban salvos, pero hubo uno que se descuidó y no cumplió con su deber. ¿Y qué pasó con ese? ¿Qué pasó? Lo sacaron del grupo, se perdió. ¿Se perdió porque no tenía la salvación o se perdió porque no mantuvo la salvación? Los 3 tenían la salvación, hermano. Ese no la mantuvo. Hay un jueguito en la salvación. Y Satanás le ha metido a la gente en la cabeza. Tú no tienes que hacer nada para tú salvarte. Mira, ya Cristo murió por ti, punto. Nosotros como adventistas debemos estar claros en eso. Antes, aunque al principio está en la iglesia, pero antes se tenía un dominio de eso. De lo que es ser salvo por gracia y lo que tú y yo debemos hacer para estar listos para la salvación. Que son cosas que van de mano. Seguimos. Ok. Filipenses 2:12. Allí está el texto que yo le dije que iba a mencionar cuando comencé el tema. Allí Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor.
espérate, Pablo, pero tú me dices que soy salvo por gracia y ahora me viene a decir que yo tengo que ocuparme. Pablo no era loco. Pablo, mire, Pablo fue el teólogo más grande que la iglesia haya podido tener. Pablo sabía de qué estaba hablando. Pablo me está diciendo, esa salvación que Cristo te dio, con todo empeño, con todo temblor, con todo temor, ocúpate de ella. Tú tienes que ocuparte de tu salvación, porque si tú no te ocupas de tu salvación, tú no te salvas. Hay que hablar claro, hermano. Debemos hablar claro. Mire cuántos textos le estoy dando, y no se lo voy a dar todo porque no va a haber tiempo. Si yo agarraba todos los textos de la Biblia que me dicen que yo tengo que hacer algo para prepararme para el encuentro con Cristo, no salimos hoy de este lugar. Seguimos. Y lo dice el mismito Cristo, el mismo Jesús. Oiga lo que él dice. En Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa, conmigo, para dar o pagar según la visión que usted tenga, a cada quien según haya sido. ¿Qué significa la palabra obra? ¿Cómo? Accionar, actuar. Entonces, si yo no puedo hacer nada para salvarme, porque Cristo me salva gratis, por gracia y punto, porque el mismo Jesús dice que le va a recompensar a cada quien según haya actuado. Explíqueme eso. Si lo tomamos así, hay una contradicción en la Biblia. Si yo no puedo hacer nada para la salvación, para prepararme cuando Cristo venga, hay una contradicción en la Biblia, hermano. Entonces, eso me da a entender que Pablo no me está hablando del día del Señor cuando él dice que somos salvos por gracia. No, Pablo no me está hablando de ese día. Pablo me está hablando del día cuando Cristo murió en la cruz. Allí fue que Cristo nos salvó del pecado. Pero para yo entrar con Él cuando Él venga en gloria, yo debo vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Por eso Cristo dice, yo le voy a pagar a cada quien según sus acciones, como haya actuado. Si haya vivido de acuerdo a mi voluntad o no. Seguimos. Mateo 12, 37. Esa palabrita la dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Jesús me está diciendo que según yo actúe, según lo que yo hable, lo que yo diga, eso va a ir a favor o en contra de mi salvación cuando Cristo venga. Eso es lo que Jesús allí dice. Seguimos. Después que hemos visto estos textos, no sé si alguien lo apuntó. Según la Biblia, no hay que hacer nada para la salvación. Le voy a explicar algo. La salvación tiene dos facetas, según me muestra la Biblia. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, comenzó. Eso yo no lo podía hacer.
Tú no podías hacer eso allá. Morir y volver a la vida. No. Cristo hizo eso por nosotros. Ahora, la segunda faceta es cuando Cristo venga. Ahí sí tú y yo podemos hacer algo. Debemos prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. Ya ahí depende de ti, ya ahí depende de mí. Hermano, cuando Pablo dice, somos salvos por gracia, nunca me está diciendo, tú no tienes que hacer nada para el encuentro con el Señor. Satanás ha hecho una mala interpretación de eso. ¿Sabe por qué? Porque él sí sabe que tú y yo debemos hacer algo para encontrarnos con Cristo. En Mateo 28, es la última cita ya. Una cita que la usamos mucho. 19 al 20, Cristo dice, vayamos, prediquemos, hagamos discípulos, y termina la última parte ya, el versículo 20, diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si yo no guardo, guardar y poner en práctica. Si yo no pongo en práctica lo que Cristo me ha enseñado, estoy feo para la foto. Entonces, si yo no puedo hacer nada por mi salvación, ¿por qué Jesús dijo que debemos guardar o poner en práctica lo que Él nos enseña? Hermanos, ojalá que lo que hemos aprendido en este día, porque ya no está por la mañana, ya está por la tarde, lo pongamos en práctica. Y voy a cerrar con esto. Antes eso se escuchaba ya, pero tristemente en los últimos años eso se está escuchando aquí. Es que tanta norma y tanta cosa. Es que por más que yo haga, yo no me voy a salvar por lo que yo haga. Yo soy salvo por gracia. Hermano, no repita eso, que eso es del diablo. Somos salvos por gracia del pecado. Pero según Apocalipsis, dice, el que venciere, Apocalipsis 3, 20 y 21, el que venciere se sentará conmigo, ¿dónde? Mi trono. Hay que vencer. Tú tienes que hacer algo para poderte sentar en ese trono. Yo tengo que hacer algo para poderme sentar en ese trono. ¿Qué debo hacer? Obedecer a Cristo, punto. Si no obedecemos a Cristo, por más sangre que Cristo haya derramado, nos perdemos. Debemos obedecer. Ojalá que ese concepto, hermano, no cale en nosotros, ese mal concepto no cale en nosotros y nos lleve a la ruina espiritual, sino que podamos entender lo que Pablo quiso decir cuando dijo que somos salvos por gracia. Se nos dio una oportunidad por gracia, y esa oportunidad consiste en vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo Jesús. Hermano, que el Señor le pueda bendecir. Ya el tiempo se fue, debemos cortar. Y ojalá que por haber sido fiel al Señor, Cristo en aquel día nos diga, bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor pueda bendecirle. Vamos a pedirle que por favor se pongan de pies. Vamos a orar para que vayamos a casa. Oramos. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos diste la oportunidad de estar aquí en tu casa. Te pedimos que lo que hemos aprendido hoy esta mañana de tu palabra, tú nos ayudas a ponerlo en práctica. Que podamos entender el contexto de ser salvo por gracia. Ningún pecador puede pagar el precio del pecado, pero tú a través de Jesús lo pagaste.
Esa es la salvación que hemos recibido por gracia. Pero que también podamos entender que debemos prepararnos para el encuentro contigo, para aquel gran día. Que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y que tu Espíritu Santo nos ayude a hacerlo y vivir conforme a lo que a ti te agrada. Al salir de aquí, que tu Espíritu Santo vaya con nosotros, también tu protección, y danos un resto de sábado feliz. Favores que te pedimos conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.